In chapter 7 En of el, the ca- book, en el capítulo 7 de Zacarías there is a question se hace una pregunta in verse 3. en el verso 3. They ask God about the feasts. Le preguntan a Dios acerca de la fiesta. Now, we know that there is a feast. There are two feasts in the 7th month Sabemos que en el mes séptimo había dos fiestas, in the Jewish calendar. según el calendario hebreo. And in total, there are 7 major feasts. Y en total habían 7 fiestas importantes. And this is not our subject tonight, Aunque este no es el tema de esta noche, but every one of those feasts have their own months. cada una de estas fiestas se llevaba a cabo en su respectivo mes, And so, when they had to be celebrated. en el que tenían que celebrarla, ¿no? And you can at home you can read about it in Leviticus 23. En su casa pueden leer acerca de esto en Levítico 23. But the people added to these religious feasts, they added additional feasts. Pero a estas fiestas ellos le agregaron otras fiestas adicionales. And actually, those feasts were like not really joyful feasts, Y aquellas fiestas no eran fiestas de alegría, because they commemorated the fall of Jerusalem in 586. porque lo que ellos conmemoraban era la caída de Jerusalén en el año 586. 586. So they were like crying and weeping, Entonces estaban llorando, gimiendo, and it was like a hypocritical attitude, y la verdad era una actitud hipócrita, because they were not repented in the heart. porque en el corazón no estaban arrepentidos. God knew that they were not repentant in the heart. Dios sabía que no estaban arrepentidos en el corazón, They were just wailing and crying, sino que estaban simplemente llorando y lamentándose. and in chapter 7, Y en el capítulo 7, verse 3, en el verso 3, in the middle of the verse, they ask, "As the Lord, should I weep in the 5th month, fast as I have done for so many years?" a la mitad del verso preguntaron al Señor: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Should I keep crying? ¿Debería Fasting? seguir llorando? Did those commemorations did they please you, God? Señor, ¿estas conmemoraciones te agradan? We really cried hard. Porque lloramos mucho. We were like just very sad. Estábamos muy tristes. Did we impress you, Lord? ¿Te han impresionado, Did we Señor? do good? ¿Te han hecho bien? And God says, I have a long answer and a short answer. Y Dios dice: tengo una respuesta larga y una respuesta corta. And this answer is going to be a 2-chapter answer. Y esta respuesta sería una respuesta de 2 capítulos. It's going to be like, I have a long answer for you. Are you ready? Tengo una respuesta un poco larga. ¿Están listos? You want the short answer? ¿Quieren la respuesta corta? As my wife always reads the back of the books first. Mi esposa lo que hace siempre es leer la última parte del libro So, short answer, antes de leer todo el libro. Entonces la respuesta corta, 8:19. en el verso 8:19. en 8:19, It says, "The fast of the 4th month, fast of the 5th, fast of the 7th, fast of the 10th, shall be joy and gladness and cheerful feasts." dice:
El ayuno del cuarto mes, el del quinto, el del séptimo, el del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Okay. So that's the short answer. Shall we cry in these festival days, Lord? Esa fue la respuesta corta. Ahora, ¿debemos llorar en estas Ec- fiestas, Señor? And God says, short answer, no, you shall rejoice. Y Dios dice en la respuesta corta, no, deben alegrarse. Okay. But for 2 chapters, I give you why. I tell you why. Pero por 2 capítulos les voy a decir por qué. And by the time we have studied these 2 chapters, we are going to see we have so much to rejoice for. Y mientras estudiamos estos 2 capítulos, vamos a descubrir que hay muchas razones para regocijarnos. Shall we cry, Lord? Debemos llorar, Señor. And God says in chapter 7, Y en el capítulo 7 Dios dice, in verse 5, en el verso 5, did you really cry for me or for yourself? ¿realmente lloraron por mí o por ustedes? Did you really fast for me or for yourself? ¿Realmente ayunaron por mí o por ustedes? Did you really repent before me or were you just emotional? ¿Realmente se arrepintieron delante de mí o simplemente fueron emocionales? Verse 6. En el verso 6, You didn't weep and you didn't fast for God, you did it for yourselves. no ayunaron ni lloraron por Dios, sino por ustedes mismos. In Colossians, Paul calls it self-imposed religion. En Colosenses, Pablo llama a esto religión autoimpuesta. Oh, I am trying to impress God, so I am sad and I'm fasting and I'm crying. Estoy tratando de impresionar a Dios, entonces estoy triste y estoy ayunando y estoy llorando. And you aren't impressing God. Y no estás impresionando a Dios, And it's self-centered. porque estás centrado en ti mismo. It says Y dice, in verse 7, should you not have obeyed the words which the Lord proclaimed through the former prophets? en el verso 7, ¿no son estas las palabras que proclamó Yahweh por medio de los profetas primeros? Instead of crying and weeping, you could have just obeyed the word of God. En lugar de llorar y lamentarse, podrían estar Obey the word of God. obedeciendo la palabra de Dios. And isn't this how people are today? Y no es cierto que así es la gente hoy en día también. People send his message, God sends his messages, Dios envía su mensaje, messengers, sorry. sus mensajeros, They perdón. aren't called prophets today, but they are still God's messengers. No, ahora no se llaman profetas, pero siguen siendo mensajeros de Dios. And people reject the word. Y la gente rechaza la palabra. But they say, we have a hard life. Y dicen, tenemos una vida dura. I have such a hard life that if there is a God, I must impress him. Tengo una vida tan dura que si es que hay un Dios, yo debería It impresionarlo. must be impressive to God because I have such a hard life. Yo debo impresionar a Dios porque tengo una vida tan dura. You know? And God says, like, you're doing it for yourself. What are you talking about? Y Dios dice, tú haces esto para ti mismo. ¿De qué estás hablando? And you don't want to hear the word that God sends. Y no quieres oír la palabra que Dios envía. And when we hear the word, Y cuando oímos la palabra, there is an obvious result hay un resultado obvio in our hearts. en nuestros In corazones. verse 9, execute true justice. En el verso 9 dice, juzgad conforme a la verdad, Show mercy and compassion. haced misericordia y piedad. 10. Do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor. En el verso 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero,
ni al pobre. You know, you can listen to the word, Tú puedes oír la palabra and this actually is produced in your life. y esto va a ser producido en tu vida. Verse 11. En el verso But you 11, refused to heed. Sorry, to heed. pero no quisieron escuchar, To heed. no quisieron escuchar. To heed. To heed is a different word. It's calentar. En inglés, las palabras calentar y escuchar son más o menos parecidas. Heed or heat. You refuse to Calentar o eat. escuchar. Now, you refuse to listen. Pero ustedes rechazaron escuchar. Bueno, no da risa en español, pero So you didn't want to listen. no quisieron escuchar. Verse 11. En el verso 11, Shrugged their soldiers. Shoulders. soldados. No, Shoulders. hombros. I'm sorry, I'm like confused today. I'm like my mind is just not. I No sé know, qué le pasa a mi my cerebro. mouth Mi isn't boca. connected with my brain. Mi boca está desconectada de mi cerebro. So I just show it. This is what they said. Yo voy a mostrarles lo que ellos I'm dijeron. not listening. No escucho. And honestly, you know, God sends His messages, the messengers today, and people are just like, yeah, sometimes, you know? Y en serio, Dios envía sus mensajeros hoy en día y la gente está... lo que sea. What religion is it? Oh, okay. Oh, Religion. I'll go to church. Yeah, whatever. Wow, you're really impacted by what you heard. No son impactados por lo que oyen. It says that the word which the Lord of hosts has sent by His Spirit through the former prophets, they didn't want to hear. Ellos no quisieron oír la palabra que Dios envió por medio de los profetas primeros. Now in verse 14, but I scattered them with the whirlwind among all the nations. Y en el verso 14, los esparcí con torbellino por todas las naciones. So the fathers acted this way, and also so you do. Entonces sus padres actuaron de esta forma y ustedes también lo están haciendo. And God just listen to the prophet. Y Please. Dios dice, por favor, oye al profeta. It's not that difficult. No es tan difícil, It's not so complicated. no es tan complicado. Listen to the man of God. Oye al hombre de But Dios. they were like just, Y ellos, we're just gonna cry vamos a llorar because we are nomás, miserable. porque somos miserables. But God says, this is what the fathers did, and I scattered them amongst the nations. Pero Dios dice, esto es lo que vuestros padres hicieron y yo los esparcí por todas las naciones. You are back in the land now. Ahora están de vuelta a su And tierra I have something to say to you. y tengo algo que decirles. God, He says in 8:1, I am zealous for Zion with a great zeal. En 8.2 dice que yo tengo celo a Sión con gran celo. I am very zealous for Zion. En 8.2 tengo celo por Sión. In verse 3, the city is going to be called City of Truth. En el verso 3 dice que esta ciudad será llamada ciudad de la verdad. Of course, during this millennial kingdom here, Obviamente está hablando del reino milenario, City of Truth. la ciudad de la verdad. Old men and old women are going to be on the streets. Los ancianos y ancianas van a estar en las calles Young kids are going to be playing on the streets. y los niños van a estar jugando en las calles. There is like life in the city. Va a ser como una vida en la ciudad. And this is the future blessing of Jerusalem. Esto habla de la bendición futura de Jerusalén. But in verse 8, Pero en el verso 8 he says, I will bring them back. dice, yo los traeré.
Whoa, what? We just came back. What are ¿Qué? you Pero, talking about? pero si acabamos de venir para acá, ¿de We- qué estás hablando? We ¿Qué just quieres came decir? back. Acabamos de volver. We just came back to Jerusalem. Ya estamos acá en Jerusalén. I will bring them back. Y dice, yo los traeré. Because right after the cross, Porque después de la cruz, right, 70, the temple was destroyed. bueno, en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido And the Jewish people were scattered y los judíos fueron esparcidos amongst the nations again. entre las naciones otra vez. But they were brought back to their land again. Y ellos han vuelto a su tierra otra vez. And that's a miracle. Y eso es un milagro. In verse 13, En el verso it 13, shall come to pass that just as you were a curse among the nations, O house of Judah and house of Israel, so I will save you, and you shall be a blessing to. Do not fear, let your hands be strong. y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Because of this future, that you shall be called a city of truth, Y entonces por causa de este futuro en el que serás llamada ciudad de la verdad, because of the millennial blessings, por causa de la bendición milenaria, right now, ahora mismo, uh, mismo, you shall rejoice in your festivals. deben regocijarse en la fiesta. You have a reason to rejoice. Tienen una razón para regocijarse. That's what God says here. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. God says, listen to the prophet, Dios dice, oye al profeta and you shall rejoice based upon what I'm determined to do in the future. y te regocijarás en lo que yo he determinado hacer en el futuro. Not like our projections or worries in the future, but the future blessings. No como nuestras proyecciones de qué sucederá en el futuro, sino como las bendiciones That verdaderas. the Christian too is like, maybe I'm stumbling in this Christian life, El cristiano también. Yo tal vez como cristiano estoy tambaleando un poco but en I la am vida cristiana. predestinated to be conformed unto the image of Jesus. No obstante, yo he sido predestinado para ser conformado a la imagen de Jesús. And based upon what God is committed to do, Y sobre la base de lo que Dios se ha comprometido a hacer, and it's true and it's sure, it's coming, lo cual es verdad, es seguro y está por venir, I can rejoice right now. yo puedo regocijarme ahora mismo. You know, God has amazing plans. It's amazing what's waiting for us. Es maravilloso dentro del plan de Dios lo que está a nuestra espera. And we have other reasons to rejoice. Y además tenemos otras razones para regocijarnos. In verse 20, En el verso 20, thus says the Lord of hosts, people shall yet come, inhabitants of the cities. así ha dicho Of many Yahweh cities. Tsebaot, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. The inhabitants of one city shall go to another, saying, let us continue to go and pray before the Lord. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Yahweh. This is the millennial kingdom when Gentile nations are going to go to Jerusalem to worship God. Este es el reino milenario en el que la gente de las naciones irá a Jerusalén para adorar a Dios. It's going to be amazing. Like, I don't know how Peruvians are going to go to Jerusalem, but somehow you will get there. Va a ser maravilloso. No sé cómo van a ser los peruanos para ir a Jerusalén, pero eso va a ser así. But it says the nations will go Dice que las naciones van a ir and worship before God. y van a adorar delante de Dios. Seek the Lord of hosts, and I myself will go also. In verse 21. En el verso 21, y dirán,
Vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Yahweh. It says, yes, many peoples and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and pray before the Lord. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahweh Tsebaot en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. Thus says the Lord of hosts, in those days 10 men from every language of the nations shall grasp the sleeve of a Jewish man. Así ha dicho Yahweh Tsebaot. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, Every language, every nation de todas las naciones, in this millennial kingdom, en este reino milenario, there is at least one saved person. donde habrá al menos una persona salva. And they will say, let us go with you. Y ellos van a decir, déjennos ir con ustedes. They grab the Jewish person's sleeve. Van a agarrarle la manga al judío. I'm just a little Ungarito, Yo soy un pequeño, and I want to go with you to un Jerusalem. hungarito que quiere ir contigo a And Jerusalén. I want to go with you to Jerusalem. Quiero ir contigo a Jerusalén. You know, I'm going with you. Voy contigo. And it says because Y dice, iremos con vosotros porque we heard that God is with you. hemos oído que Dios está con vosotros. And the same picture here in Zechariah 14, Y este mismo cuadro que se presenta aquí en Zacarías 14, in verse 16, este mismo cuadro se presenta en Zacarías 14, 16. yeah, let's just turn there and study that now. Vamos ahí y vamos a estudiar esto ahora. The millennial kingdom. El reino milenario. And it shall come to pass that everyone who is left of all the nations which came against Jerusalem shall go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the feast of the tabernacles. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh Tsebaot, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. That is the joyful feast. Do you remember chapter 2 of Haggai? That's the joyful feast. Esa es la fiesta de la alegría, ¿se acuerdan The Haggai 2. en Ageo 2? There's the joyful feast of the 7th month. La fiesta del regocijo en el mes séptimo, And it's when the Jewish people dwelt in booths. cuando los judíos se quedan en estos tabernáculos. And they had to do the pilgrimage to Jerusalem to worship for 1 year, one week. Y tienen que hacer un peregrinaje a Jerusalén to stay there. To stay there Para- for 1 week. Para quedarse ahí por una semana. But in the millennial kingdom, every nation is going to go up for 1 week Pero en el reino milenario, la gente de todas las naciones va a ir para allá. and celebrate the tabernacle feast. Y se quedarán allá esta semana para celebrar la fiesta de los tabernáculos. You know, it's going to be awesome. Va a ser maravilloso. 1 week in Jerusalem. Una semana en You Jerusalén. know, and when you go in the Dead Sea, don't open your eyes because it's very salty. Y cuando entres a nadar al mar muerto, no abras los ojos porque es muy salado. It's very salty. Don't go No. under. Muy salado. But you're gonna be floating. Vas a estar flotando You ahí. can't go under. It's No, fun. no se puede I bucear. haven't done that, but we'll compete. No lo he hecho, pero vamos a hacer una competencia ahí a ver quién. You know, who can walk on the water first. Podemos you know, caminar sobre el agua, do different things. hacer un montón de cosas. And but the millennial kingdom Pero el reino milenario is actually a picture of the I'm sorry, the other way around. The tabernacle feast is the picture of the millennial kingdom too. Perdón, la fiesta de los tabernáculos es un cuadro del reino milenario, Because it's the period of peace. porque es un periodo de paz. There will be there is another feast in the Jewish calendar one before. Hay otra fiesta en el calendario judío que es anterior, Is the celebration of the Great Atonement. se llama
es la celebración de la gran expiación. And that was a sad feast, Esta era una fiesta triste because they were repenting from their sins, eating bitter roots, porque se bitter estaban herbs, arrepintiendo de sus pecados y comían hierbas and amargas fasting. y ayunaban. And that's also a picture of the second coming of Jesus, Eso también es un cuadro de la segunda venida de Jesús, when they realize that, whoa, the one that we as a nation crucified, it was actually the Messiah. cuando se den cuenta que el que crucificaron era verdaderamente el Mesías. Okay, but we will read the verses in a little bit here. Y vamos a leer unos versos dentro de un momento aquí. Okay, so where are we? Zechariah. Entonces Zacarías, Right now, God says you have every reason to be joyful. aquí Dios les dice, ustedes tienen todas las razones para estar felices. Now, chapter 9, Zacarías 9, verse 9. verso 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem, because your king is coming to you. And he is just and having salvation, lowly and riding on a donkey. Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Jesus came into Jerusalem, riding on the donkey. Jesús entró a Jerusalén montando un asno, And this is the prophecy. y esta es la profecía. 520 years before it happened. 520 años 500 antes, 550 years before it happened. 550 años antes de que esto suceda. And it happened. Jesus came in on a donkey. Entonces sucedió, Jesús entró en un asno. You know, and this is the prophecy. Esta- Jesus is coming in. Esta es la profecía de que Jesús vendría así. Matthew 21, verse 5. En is Ma- when it happened. En Mateo 21, verso 1, 5. verso 5, perdón. Yeah. In 21:5. Zechariah chapter 10, En Zacarías 10, in verse 6, en el verso 6, God says, I will bring them back. Dios dice, yo los haré volver. Same problem. We El- just came back. El mismo problema. Pero nosotros acabamos de venir. You bring us back again? ¿Nos vas a hacer volver otra vez? God says, Y yes. Dios dice, exacto. Because I'm going to scatter you one more time. Porque los voy a esparcir otra vez. I'm going to scatter you one more time. Los voy a esparcir una vez más. No. I will bring you back. Los haré volver. Verse 9, I will sow them among the peoples, En el verso 9, bien que los esparciré entre los pueblos. and they shall remember me in far countries. Aún en lejanos países se acordarán de mí. Verse 10, I will bring them back. En el verso 10, yo los traeré. Wow. So, chapter 11, Entonces, el capítulo 11, there are just more details on the Messiah here. hay algunos detalles más acerca del Mesías. And please read with me verse 12. Leamos el verso 12. Then I said to them, if it's agreeable to you, give me my wages, and if not, refrain. So they weighed out for my wages 30 pieces of silver. Les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 pieces of silver 30 piezas de plata. was how much Jesus was betrayed for. Fue el precio con el que se traicionó a Jesús. In Matthew 26, En Mateo 26, verse 15. en el verso 15. And the amazing thing is, in this chapter, Y lo maravilloso en este capítulo, that if you look at the beginning of the prophetic speech,
es que si tú ves al principio del discurso profético, it's who speaks is Yahweh, is the Lord who el speaks. que está hablando es Yahweh, o sea, el Señor. And he says they are going to pay for me 30 pieces of silver. Y lo que él está diciendo es que van a pagar 30 piezas de plata por mí. They are going to sell me for 30 pieces of silver. Me van a vender por 30 piezas de plata. The Lord El, was se- sold el Señor. for that much. El Señor va a ser vendido por ese precio. And it's Jesus. Y es, who was Je- sold es for- Jesús el que fue vendido por ese precio. And in verse 13, the Lord said to me, throw it to the potter, the princely price, they set on me. So I took the 30 pieces of silver, threw them into the house of the Lord for the potter. En el verso 13, me dijo Yahweh, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. Matthew 27, Esto está en Mateo 27, verses 5 through 7. en los versos 5 al 7. Right. The money, the silver was thrown into the temple. Que este dinero fue lanzado en el templo. They didn't want to keep it with the temple money. Ellos no quisieron guardar este dinero con el dinero del templo. They said it's going to be cursed. Dijeron, este dinero está maldito. So they picked it up and they bought the potter's field. Así que agarraron este dinero y compraron el campo del alfarero. So all this Entonces todo esto, is a lot of details about the Messiah here. hay una serie de detalles acerca del Mesías. And in chapter 12, En el capítulo 12 there is the description of this conflict está la descripción de este conflicto. when Jesus comes back El conflicto de cuando Jesús regrese at the end of the Great Tribulation period. al final del periodo de la gran tribulación. This is a battle. The nations surrounded Jerusalem. Es una batalla en la que las naciones rodean o asedian Jerusalén. This is called the Battle of Armageddon. Esta batalla se llama la batalla del Armagedón. And if you take it down in your notes, you can write down Psalm chapter 2, Y en sus cuadernos pueden escribir Salmos Chapter 2. 2, Salmos 2. and also Revelation 16:16. Y también Apocalipsis 16, 16. And this is all the nations come against Jerusalem. The unbelievers come against Jerusalem. Aquí es cuando los incrédulos de todas las naciones vienen a pelear contra Jerusalén. In verse 3, it shall happen in that day that I will make Jerusalem a very heavy stone for all people. Y en 12:3 dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. And every nation came against Jerusalem here. De todas las naciones van a venir aquí a pelear contra Jerusalén. Verse 4, En el verso 4, in that day says the Lord, I will strike every horse with confusion and its rider with madness. dice, en aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Can you imagine a soldier sitting on a horse? Pueden imaginar a un soldado montando un The caballo, horse goes crazy, y el caballo enloquece, and then the rider goes crazy. y el jinete también enloquece. It's like, whoa, what's going on here? ¿Qué pasa acá? And maybe it's going to be with future weapons it's future for us, Y tal vez esto hable de armas del futuro, ¿no? Esto es futuro para nosotros, because we are here. porque estamos aquí nosotros. We are right here, and it's like wrong proportion because of the details. But this is where we live. Y bueno, aunque la proporción no la hice muy bien, Yeah. este es el tiempo en el que vivimos ahora. Yeah, but maybe it's going to be with future technology and modern weapons. Tal vez sea
esto se ha realizado con tecnología moderna y armas del futuro. And maybe with computerized machines and Tal vez aparatos computarizados whatever that means. o lo que sea. But God is in control, Pero Dios está en control and He says that military campaign is not going to be successful against Jerusalem. y lo que Él dice es que esta campaña militar contra Jerusalén no va a tener éxito. Verse 8, in that day the Lord will defend the inhabitants of Jerusalem. En el verso 8, en aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén. Okay, verse 10, En el verso 10, and this is when Jesus comes back. aquí es cuando Jesús regresa. I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. This is Jesus that comes back. Este es Jesús heaven. que regresa del cielo. This is the glorified Jesus Es el Jesús glorificado, coming back with the armies of heaven. volviendo con los ejércitos celestiales. In Revelation 19, En Apocalipsis 19, he comes down Él regresa and everybody notices, whoa, this is the one that we crucified. y todo el mundo se da cuenta y dice, oh, ese es el que I can't crucificamos. believe what a bad mistake. Qué grave error. And there is going to be a national repentance. Y va a haber un arrepentimiento de la gente, National repentance. un arrepentimiento nacional. Spirit of grace and supplication, they will look on me whom they pierced. Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Yes, they will mourn for him as one who mourns for his only son, and grieve for him as one who grieves for the firstborn. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. This is when they will be repentant, like during the feast of the Great Atonement. Esto va a ser arrepentimiento que ellos van a tener como en la fiesta de la expiación. Right before the joyful 1,000 years, there will be a great repentance. Antes de la fiesta de los 1000 años va a haber un arrepentimiento. But there is the battle of Armageddon. Pero aquí se lleva a cabo la batalla de Armagedón. And we will read a few more things about it. Y vamos a leer algo más acerca de esto. But in chapter 13, Pero en el capítulo 13 there is more detail about Jesus. hay más detalles acerca de Jesús. For example, the Lord is asked, like, what are those wounds between your arms, in verse 6. Por ejemplo, en el verso 6 dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? Le preguntan. What are those wounds? And he said, those with which I was wounded in the house of my friends. ¿Qué heridas son estas? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. And you can look at the context, Y si tú ves el contexto, the previous chapter and this chapter as well. el capítulo anterior y este capítulo, It is Yahweh who speaks. It's God. es Yahweh el The que está Lord. hablando, o sea, el Señor. The Lord is the one who will be crucified. Dios es el que va a ser crucificado, Pierced. The Lord who will be pierced. es decir, traspasado, The Lord who will be wounded. que va a ser herido. The Lord will be the one that's going to suffer all these. Dios es el que va a sufrir todo esto. And that clearly speaks about the cross. Entonces esto habla claramente de la cruz. And Jesus is portrayed here very specifically. Entonces Jesús aquí es retratado muy específicamente. He says in verse 7, strike the shepherd and the sheep will be scattered. En el verso 7 dice, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. And
I will turn my hand against the little ones. y haré volver mi mano contra los pequeñitos. This scripture is also created in the quoted in the New Testament Este pasaje también es citado en el Nuevo in Testamento, Matthew 26:31, en Mateo 26:31. right before the crucifixion. Justo antes de la crucifixión, Strike the shepherd. herirán al pastor, Strike the shepherd. herirán al The pastor. last night, the disciples were very afraid. La última noche los discípulos estaban muy asustados. Peter denied Jesus 3 times. Pedro negó a Jesús 3 veces. He was afraid. Estaba asustado. Next day, Jesus was crucified, and not many were around from his disciples. Al día siguiente Jesús fue crucificado y ninguno de sus discípulos estaba por alrededor. Strike the shepherd, and I will scatter the sheep. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. And why is it that first God talks about this part of the future, and then this part, and then this part? Why is it like confused? ¿Y por qué Dios está hablando primero de esta parte, luego de esta otra, luego de esa otra? Porque es medio confuso así. And it's probably Probablemente because he wants us to see that, and we mentioned it, we repeat that he wants us to realize that all this peace in the millennial kingdom porque quiere que nos demos cuenta que toda esta paz en el reino is milenario based on this work está basada en esta obra, of the cross. la obra de la cruz. That's the only reason why any peace can happen in the millennial kingdom. Esa es la única razón por la cual podrá haber paz en el reino milenario. That is the base. That is the work of the cross, the finished work, Esa es la obra de la cruz, la obra the consumada. crucifixion of Jesus. La crucifixión de Is Jesús the basis for the future blessings of the nations and the Gentile, the Israel and the Gentiles. es la base para la bendición futura de los gentiles y los judíos. And so, this shepherd had to be stricken Entonces, el pastor tiene que ser herido for the millennial blessings. para la bendición milenaria. And the last chapter, chapter 14, Y el último capítulo, que es el 14, it gives more details about the battle. da más detalles acerca de la batalla. In verse 2, all the nations will go to battle against Jerusalem. En el verso 2, reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, But the Lord will fight against those nations. pero el Señor peleará contra estas In naciones. verse 3, En el verso 3, He will go and fight for against those nations. Él peleará contra estas naciones. In verse 4, in that day, his feet will stand on the Mount of Olives. En el verso 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. In Acts chapter, is it chapter 1? Chapter 1. En Hechos capítulo 1, Oh, Jesus is ascended to heaven. Jesús ascendió al cielo. We are in the Mount of Olives. Nosotros- Jesus is ascended. Nosotros estamos en el monte de los olivos And y the Jesús angels ascendió. and the angels asked them, men of Galilee, why are you staring up into the heaven? Y los ángeles les preguntaron a ellos, hombres de Galilea, ¿por qué se quedan aquí mirando al cielo? Same Jesus will come back to the Mount of Olives. El mismo Jesús que ascendió es el que descenderá aquí al monte de los olivos. You will notice it Y se van a dar cuenta, because the Mount of Olives shall split in two. porque, It says. porque el monte de los olivos se va a partir en dos. And there will be a great valley in between the two. Y habrá un valle muy grande entre estas dos mitades, en el verso 4. This is the event in Revelation 19. Esto es el evento que va a ocurrir en Apocalipsis 19. Jesus comes back to the Mount of Olives and is going to be split. Jesús va a descender sobre el monte de los olivos y el monte se va a partir en dos. Wow. Whoa. Powerful.
poderoso. And there is going to be the battle of Armageddon. Y se va a realizar la batalla de Armagedón. In verse 12, En el verso 12 there shall be a plague with which the Lord will strike all the people who fought against Jerusalem. y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Their flesh shall dissolve while they stand on their feet. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Wow, that's fast. Eso es rápido, ¿no? How is it that your flesh can dissolve? You don't even have time to collapse. ¿Cómo es que tu carne sea disuelta y no tengas ni siquiera tiempo para colapsar? You know, how is it? It's very fast. Va a ser muy rápido. And also their eyes and their Y tongues, también sus ojos y sus lenguas they are going to dissolve. van a ser disueltos, And in verse consumidos. 15, also the mules, Y en el verso 15, 15, the animals, también los mulos, los caballos, los animales. dissolve. It's not like, No es como it's just, es de frente, sin whoa, que it was fast. fue It rápido. was just like right here, standing over there, Es como- a moment ago. Están ahí en un momentito, así nomás. Didn't even have time to die. Ni siquiera van a tener tiempo para morir. Well, some Bible commentators suggest nuclear warfare here. Algunos comentaristas bíblicos dicen o sugieren que esto va a ser una especie The- de guerra nuclear. The atomic bomb, what creates such a heat in such a short period of time that could make it happen. La bomba atómica genera una gran magnitud de calor en muy poco tiempo. We don't know if it's so, No sabemos si será así exactamente, but it's an interesting plague. pero es una plaga interesante la que habla aquí. But in verse 8, and this is the final verse, En el verso 8 in the day it shall be that living waters shall flow from Jerusalem. dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. And in verse 9, the Lord shall be king over all the earth. En el verso 9, Yahweh será rey sobre toda la tierra. And this is also the millennial reign. Y esto habla también del reino milenario. And this is the same river that Ezekiel 47 talks about. Este es el mismo río del que se habla en Ezequiel, las You aguas re- salutíferas, It goes from Jerusalem, from the temple, que sale de Jerusalén en el templo goes to the Mediterranean Sea, and goes toward the Jordan. y que una corriente va al Mediterráneo y otra corriente va al río Jordán. The one that goes into the Jordan goes down to the Dead Sea, Y la que va al río Jordán entonces desciende hasta el Mar Muerto, which is 6 times saltier than the ocean. ese mar que es 6 veces más salado que el océano. But when that river from the throne touches it, there's going to be life around that lake. Pero cuando esta agua que sale del trono toque al Mar Muerto, entonces va a surgir vida en And este mar. It's going to be a miracle, Y va a ser un milagro. because right now there is nothing over there. Porque ahora mismo allá no hay nada, no hay vida. Nothing can live. Nada con vida puede haber ahí. But this is where the river of God goes from the throne. Entonces esto es cuando el río de Dios sale del trono There is life. y va a hacer que aparezca vida. Completely dead Ese mar completamente muerto and abundant life. va a tener abundancia de vida. So that's going to happen in the future. Eso va a suceder en el futuro. So, you guys who build this temple, Entonces ustedes, los que edificaron este templo, listen to the prophets. oigan a los And this profetas, place y este is lugar going to play an amazing role in future. va a jugar un papel muy importante en el futuro. The Messiah, El the Mesías, coming of the Messiah, la venida del Mesías, the crucifixion of the Messiah, la crucifixión del Mesías, the two witnesses in the tribulation period, los 2 testigos en el periodo de la tribulación, Armageddon,
el and Armagedón millennial reign. y el reino milenario. This place is important, Este lugar es importante and it's in our lives too. y en nuestras vidas también. This is very important that we are doing tonight. Es muy importante lo que estamos haciendo esta We noche. can't even imagine what it means in the future in the kingdom of God. No podemos ni imaginar lo que va a suceder en el futuro en el Let's reino de not Dios. despise the day of small things. Así que no menospreciemos el día de las And we have pequeñeces. all the reason to rejoice. Tenemos todas las razones, los motivos para regocijarnos. God has amazing future for us. Dios tiene un futuro maravilloso para nosotros. Amen. Amén. So thank you, Lord, for these truths from your word. Gracias, Señor, por estas verdades en tu palabra. And thank you that it's so relevant to our lives. Gracias porque esto es muy importante para nuestras vidas. And it's just, it is for us, Lord, in our lives, right here and right now. Es para nosotros, en nuestras vidas, aquí mismo, ahora mismo. And stir us up, Lord, with the amazing future that you have for us. Anímanos, Señor, con el maravilloso futuro que tienes para nosotros. We want the word to impact us in our hearts. Queremos que impactes nuestros corazones. And we pray that you will bless these words to our hearts. Oramos, Señor, y te pedimos que bendigas esta palabra a In nuestros Jesus' name corazones. we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen.